Bienvenidos a 360 grados. Hoy es jueves 11 de junio del año 2021. Muchas informaciones que compartir con todos ustedes en el día de hoy a propósito, ¿verdad?, de la cantidad de informaciones que se vierten durante toda esta semana y en el día de hoy. Hay que decir que no hay dudas, las principales informaciones tienen que ver con la pandemia del COVID-19, el programa de vacunación y la situación que se ha venido observando en los distintos hospitales y clínicas del país. Pero no podemos soslayar el hecho de que la temperatura, la atmósfera en la República Dominicana también es un acápite importante en cuanto a lo que tiene que ver con las informaciones en el día de hoy. Por ejemplo, si vemos por ejemplo el reporte del tiempo, el reporte de la Oficina Nacional de Meteorología en el día de hoy, vamos a ver que siguen los vaticinios, los pronósticos para que ocurran fuertes aguaceros en el país. Y eso se debe primero a una vaguada y luego a una onda tropical. La Oficina Nacional de Meteorología está advirtiendo que las lluvias podrían continuar durante las próximas 36 a 48 horas. Todavía, o sea, estamos hablando de 2 días más de lluvias. Desde las pasadas horas se ha estado incrementando en todo el territorio nacional la nubosidad y se observan precipitaciones hacia varias provincias del país. Y dice la Oficina Nacional de Meteorología que en las horas siguientes esa actividad lluviosa se va a intensificar y se va a desplazar a más poblados del territorio nacional, que va a provocar aguaceros que van a ser fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las regiones noreste, sureste, suroeste, noroeste, la cordillera central y la zona fronteriza. Estas condiciones son causadas por la vaguada que aún permanece sobre nuestro territorio. En horas de la madrugada se esperan algunos nublados que estarán provocando aguaceros dispersos y tronadas hasta principios de la mañana. Esta actividad lluviosa continuará el resto de las horas matutinas, sobre todo en poblados de la costa caribeña, como San Cristóbal, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo. Después del mediodía se van a intensificar aún más, dice la UNAMED, observándose otra vez fuertes aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio dominicano, como consecuencia de otra vaguada que aún está afectando las condiciones de tiempo sobre el país. En horas nocturnas, esta actividad lluviosa disminuirá gradualmente. Ahora, el sábado, esa vaguada que aún está generando condiciones favorables para que ocurran aguaceros dispersos y tronadas durante la tarde hasta primeras horas de la noche, mayormente al noreste, noroeste, la cordillera central y la zona fronteriza. Y entonces el domingo la actividad lluviosa estará disminuyendo gradualmente debido a la entrada de una masa de aire con menor contenido de humedad. Pero estamos diciendo en términos generales que va a llover hoy, mañana, sábado y domingo. Va a disminuir el domingo, pero va a llover durante todo este fin de semana. Es por eso que la Oficina Nacional de Meteorología mantiene los niveles de alerta y aviso meteorológicos ante posibles crecidas repentinas, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas y deslizamientos de tierra. En los niveles de alerta meteorológica están, por ejemplo, 9 provincias en alertas. ¿Cuáles son? San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Cotuí, San Cristóbal, Elías Piña, Santiago, Atomayor, Duarte, San Juan, San José de Ocoa. Esas son las provincias que están en alertas.
En avisos están Monte Plata, el Gran Santo Domingo, Monseñor Noel y La Vega. Hay una diferenciación entre lo que es alerta y avisos. Avisos es que es inminente el paso de la tormenta o de la vaguada o de la onda. Monte Plata, el Gran Santo Domingo, Monseñor Noel y La Vega, vamos a tener impacto seguro por estas lluvias que va acompañada de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. En San Pedro de Macorís, Cotuí, San Cristóbal, Elías Piña, Santiago, Atomayor, Duarte, San Juan y San José de Ocoa están en alerta porque pueden estar impactadas, pero no es un impacto seguro. Eso lo explican precisamente los expertos en el tema. Las temperaturas, a pesar de esa situación, se mantienen entre 30 y 31 grados Celsius las máximas y mínimas 21 y 23 grados Celsius. Ahora bien, en el día de hoy hubo una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencia en la que participaron el director del Centro de Operaciones de Emergencia, Juan Manuel Méndez García, la directora de la ONAMET, Gloria Ceballos, estuvo el director de la Defensa Civil, el nuevo director de la Defensa Civil, estuvo el director del INDRI, el señor Olmedo Cava, yo vi al señor de Indotel, de Telecomunicaciones, estuvo el representante, ¿a quién fue que yo vi más? Bueno, una conferencia de prensa muy amplia en el día de hoy, y eso por los avances de las tormentas eléctricas y las lluvias que van a ocurrir durante toda esta semana. ¿Qué están advirtiendo los organismos de socorro en esta conferencia? Estaba la Cruz Roja Dominicana también. ¿Qué están advirtiendo los organismos? Bueno, están advirtiendo que todos los poblados, las comunidades que viven cercanas a los ríos, arroyos y cañadas, tienen que abstenerse de cruzarlos, tienen que abstenerse de las actividades de pesca, tienen que estar atentos a la situación. Y yo vi que, por ejemplo, el director de la Defensa Civil decía y mostraba que hay un plan de emergencias ya listo que se les va a entregar a cada una de las gobernaciones de las distintas provincias del país, que ese plan se va a ejecutar de acuerdo con lo establecido en cada una de las provincias. ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere? Bueno, los refugios, los niveles de alerta, lo que tiene que hacer cada una de las gobernaciones, que son las que se encargan de la defensa civil en el momento que ocurre cualquier fenómeno atmosférico en la República Dominicana. En el caso de la República Dominicana, son las gobernaciones las que se encargan de esas actividades logísticas que tienen que ver con enfrentar los fenómenos atmosféricos. En el caso del INDRI, vi que el señor Olmedo Cava hablaba de que en cuanto a lo que tiene que ver con las presas en el país, los niveles de las mismas están bien, que esos niveles de las presas están controladas. Todo esto tiene que ver con lo que ocurrió en el año 2007-2008, que se habla del desbordamiento de la presa de Tavera en aquella ocasión, y que eso ocasionó el desbordamiento de los ríos y la gran cantidad de personas que lamentablemente murieron ahogadas por ese desbordamiento. Se habla de esa situación. También se habla del año 1998, cuando ocurrió el ciclón George, que también se habla de que pudiera haber ocurrido también un desbordamiento de una presa en aquella ocasión, que causó la muerte de muchas personas en Mesopotamia, la comunidad como
Mesopotamia, en San Juan de la Maguana. Pero bien, en sentido general, eso, el director del INDRI habló de que están controladas las presas. El de la Cruz Roja Dominicana tuvo representación ahí el Sergio Vargas, que no es el cantante, un muchacho, bueno, yo lo conocí como muchacho, pero ya era un hombre bien maduro, que tiene muchos años en la Cruz Roja Dominicana, y habló de que la Cruz Roja Dominicana está preparada en cuanto a lo que tiene que ver con los bancos de sangre. A quien se me quedaba era el director o el representante de los comedores económicos allí, que decía que también hay raciones alimenticias precocidas, y dio el número de raciones cocidas que se preparan diariamente por si ocurre también una situación que tenga que ir en emergencia a los refugios de distintas partes del país. En sentido general, yo creo que esta preparación del Comité Nacional de Emergencia en el país, encabezada por el Centro de Operaciones de Emergencia, que es el centro operativo de esta gestión, me parece importante que esté a tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que ha ocurrido y en la historia de los fenómenos atmosféricos que afectan a la población en la República Dominicana, una de las grandes virtudes es que hemos estado preparados, y que las cosas que ocurren a veces porque mucha gente desafía a las autoridades, a las recomendaciones de las autoridades. Por ejemplo, hemos visto camionetas, vehículos tratando de cruzar un río en plena, en pleno apogeo, las lluvias y el desbordamiento de los ríos. Recientemente vimos una jipeta que iba con personas adentro que se salvaron, a Dios gracias. Pero la verdad que este sistema preventivo que se ha establecido hace ya muchos años, estamos hablando de 14, 15 años, que ya se ha venido estableciendo este sistema, me parece que es importante. Importante más todavía es que la población se abstenga precisamente a todas esas recomendaciones que hacen las autoridades, y que hoy en una conferencia de prensa dieron precisamente los detalles sobre esa situación. Yo creo que es importante que la ciudadanía acoja todas estas recomendaciones. Miren, yo les decía que una de las partes importantes de la situación en el país tiene que ver con el COVID-19. Todo por la tercera ola del COVID-19 que está atacando fuertemente a la población dominicana, y la situación es muy preocupante. Es preocupante porque en los hospitales y en las clínicas hay una gran saturación de personas buscando ayuda por el COVID-19. Usted solamente tiene que abrir cualquiera de las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, y usted se va a encontrar ahí con una historia, cualquiera que sea, de una persona que anda buscando camas en hospitales que no hay, que su madre está enferma, que su hermano, su primo, su tía, su tío, y que andan buscando camas en los hospitales y no hay. Y entonces también hay una situación con las unidades de cuidados intensivos. Un 73% de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas, un 73% para no decir un 100%. Pero además del 73%, un gran porcentaje de estas personas que están en unidades de cuidados intensivos están con respiración artificial, o sea, con oxígeno. Y eso es también altamente preocupante. La cantidad de muertos y defunciones que hoy se dieron a conocer suman en los últimos 3 días 40 defunciones. O sea, estamos hablando de 40 defunciones que han ocurrido en los últimos 3 días.
Hoy se reportaron 9, ayer se reportaron 14, antes de ayer 17, para un total de 40 defunciones. Lo que quiere decir que continúa el COVID-19 en una oleada muy fuerte. Sin embargo, la población dominicana, a pesar de que el Gabinete de Salud decidió que desde el día de hoy y todo el fin de semana se van a vacunar las personas solo en segundas dosis, hubo en centros de vacunación que habían disponibilidad de vacunas Sinovac y había AstraZeneca, y vacunaron en su primera dosis a muchas personas que fueron. Yo vi precisamente eso, reportes de medios de comunicación que estaban en esos centros de vacunación y se les dio oportunidad a esas personas para que se vacunaran en las primeras dosis. También se está haciendo en las segundas dosis. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el gobierno dijo que espera, bueno, hoy, día 11, mañana 12, se están esperando hoy es día 10, día 11, porque estoy más perdido que el hijo del hijo. 10, mañana día 11, precisamente, el gobierno, el presidente Luis Abinader dijo que iban a llegar las vacunas Pfizer para vacunar incluso a menores de 12 años. Entonces, eso es importante y además, por esa razón, por la llegada de esas vacunas, esperando esa vacuna, es que entonces se estableció que se iban a vacunar solamente en las segundas dosis. En términos generales, creo que la población ha tomado conciencia sobre lo que está pasando en el país. He visto, es verdad que hay muchas personas que están violando las disposiciones del toque de queda, haciendo fiestas clandestinas, pero eso no son las mayorías. Eso no son las mayorías. Yo le puedo decir particularmente que, por ejemplo, yo resido en un sector donde al margen hay un barrio y ahí hacían muchas fiestas todos los fines de semana y casi todos los días, y hasta el momento yo no sé si que la están haciendo sin bulla, pero no la están haciendo. No la están haciendo. En muchos lugares están cuidadosos con respecto al COVID-19. ¿Usted sabe por qué? Porque la mayoría de estos casos que están ocurren en esos sectores donde no se estaba respetando el distanciamiento social y se hacían estas fiestas clandestinas. Y también a mí me gustó algo que yo vi hoy en los centros de vacunación. Había gente que decía, bueno, mira, yo no quería ponérmela, pero me la voy a poner y hay que ponérsela por el cuidado de mi nieto, decía una. Otro decía, yo me la pongo por cuidarme a mí y por cuidar a mi madre y a mis padres, por cuidar a mi abuela. Entonces, eso es el sentir dominicano. El sentir dominicano es de solidaridad. Es verdad que hay una gran campaña negativa de conspiración en contra de la vacuna del COVID-19, pero también hay una campaña positiva por parte del gobierno, por parte de distintos organismos gubernamentales, como por ejemplo vi a Tony Peñaguaba encabezar precisamente una campaña, a Neney Cabrera encabezar también otra campaña a favor de la vacunación. En la jornada de vacunación los vi a los dos, a ambos, muy activos en el programa de vacunación. Hay anuncios publicitarios que también los vi en los medios de comunicación y en las redes sociales. Creo que es importante que hagamos caso a todo esto que está ocurriendo y que obtemperemos al llamado que hacen las autoridades. Esta situación hay que tomarla en cuenta, sobre todo si todos queremos llegar a la normalidad. Ya es consabido que las clases
el año lectivo 2020-2021 culmina el 29-30 de julio, que habrá vacaciones en agosto, que no hay pruebas nacionales, y entonces esto es beneficioso porque creo que ya para agosto, ojalá que sí, ya habrá una gran cantidad de personas vacunadas y ojalá que esta situación del COVID-19 haya bajado la curva, porque no hay ninguna duda de que en estos días la tercera ola del COVID-19 está acogotando a la población dominicana. Mucha gente pregunta que hasta cuándo sería el toque de queda, si ya para agosto estaríamos un poco libres de tránsito en ese sentido. Me parece que si nosotros seguimos comportándonos como hasta el momento nos hemos comportado, yo vuelvo y repito, hay una gran afluencia de personas yendo a los centros de vacunación y el teteo y las fiestas clandestinas es verdad que se hacen, pero en menor cuantía. Y eso es importante que se tome en cuenta en ese sentido. Y en sentido general, hay una gran disputa también con respecto a la vacunación, de si esto es obligatoria, si no es obligatoria. Yo particularmente creo que obligar a la población dominicana a una vacunación, primero a la gente no le gusta que la obliguen, a la gente no le gusta que le obliguen a hacer algo, eso es lo primero. Ahí se haría una mayor reticencia de la que hay en el momento. Eso por un lado. Segundo, a mí me parece que el programa de vacunación no tiene que ser obligatorio y simplemente concienciar a la población en ese sentido. ¿Por qué? Porque eso sería violatorio a la Constitución de la República. La Constitución de la República lo primero que establece es el libre albedrío. Ahora, el gobierno tiene las herramientas. Tiene el estado de excepción, que es el estado de emergencia, y podría obligar a la gente a vacunar. Y decía Bautista Rojas Gómez que la ley 4201, que es la ley de salud, obliga a las personas a vacunarse para no contagiar a los demás. Entonces, en esa disputa, en ese debate, está también la República Dominicana, que decía hoy un representante de la Unión Europea, que eso no es un debate nacional en la República Dominicana, eso también es un debate en Europa, en España, en Alemania, en Inglaterra. En fin, pero yo creo que lo que hay que hacer es concienciar a la población de que es necesario la vacuna y no tratar de hacerlo obligatorio. Entonces, eso trae también como consecuencia otras disyuntivas. ¿Estaría un empleador violando algún código de trabajo si obliga también a los empleados a vacunarse? No, porque entonces el empleador tiene como responsabilidad que una persona no contagie a los demás. No puede discriminar a esa persona contagiada, pero puede establecer los mecanismos para que ese empleado no se contagie. Entonces, eso, hay una disyuntiva, hay un debate en cuanto a la vacuna, si debe ser obligado o no debe ser. Yo creo y apelo a la conciencia nacional de que lo que nosotros tenemos que hacer es vacunarnos la mayoría para evitar y para poder contrarrestar esta situación del COVID-19 que afecta a la población dominicana, que quiere definitivamente liberarse de esta situación. Señores, tenemos que aprender a convivir con el COVID-19 por mucho tiempo más, pero ojalá que todos podamos entonces convivir con este COVID-19, pero sin temor a morir, que es lo más importante. La vida es lo más importante que tenemos. Vamos a una pausa comercial y seguimos con más aquí en 360 grados. Bueno, hay que decir que en el país hay también otras informaciones
que no necesariamente tiene que ver con COVID-19, vacunación y nada por el estilo. Se trata de la Defensoría del Pueblo. Eh, ayer, sí, anoche, ya el presidente de la comisión que estaba entrevistando a los aspirantes a la Defensoría del Pueblo y que ya habían presentado una terna desde la Cámara de Diputados donde estaba principalmente el señor Pablo Ulloa con una calificación de 97 puntos tanto por ciento, Henry Merán con 90 y tanto también, y Fidel Santana. No hay ninguna duda de que los tres eran los más preparados de los aspirantes a la Defensoría del Pueblo. Pero hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que Henry Merán pertenece a la Fuerza del Pueblo, fue diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, luego de la Fuerza del Pueblo, y está muy, pero muy ligado a la política. Fidel Santana, todo el mundo sabe cuál es su afiliación, izquierdista, Alianza País, y los estatutos de la Defensoría del Pueblo, unos dicen que sí y otros dicen que no, establece que los aspirantes, o por lo menos el defensor del pueblo, no puede estar ligado a asuntos políticos. ¿Qué pasa con Pablo Ulloa? Pablo Ulloa, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con él y de entrevistarlo, y a mí me pareció una persona muy interesante. Primero, él trabajó en el Tribunal Constitucional, óigame bien, en la ley orgánica del Tribunal Constitucional y en la ley orgánica de la creación de la Defensoría del Pueblo. O sea, él conoce al dedillo lo que es la Defensoría del Pueblo. O sea, a mí me parece que esa es la persona idónea, además de la preparación académica, señores. Vamos a hablar de la preparación académica de este señor. Han querido ligarlo al Partido de la Liberación Dominicana, pero a mí me luce que no tiene ningún tipo de afiliación política. Y si lo tiene, la esconde muy bien. Pero realmente, en sentido general, Pablo Ulloa no parece tener ningún tipo de afiliación política. Es ya absolutamente ya definido que es el defensor del pueblo. Todavía no, porque falta que esto sea conocido se ha propuesto en el hemiciclo, ya que la comisión sí decidió que fuera Pablo Ulloa. Eso se filtró, porque realmente la comisión dijo que no lo iba a revelar hasta tanto no lo aprobó. Pero eso se ha filtrado hasta en los medios de comunicación y todo el mundo sabe que se trata de Pablo Ulloa. Ojalá que sea ya ratificado por el Congreso Nacional y no quepa ninguna otra duda sobre ese particular, en el sentido de que sea Pablo Ulloa el defensor del pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque de esa manera no va a haber ningún tipo de oposición de que él sea el defensor del pueblo, toda vez que no tiene ningún tipo de afiliación política. Si hubiesen escogido a Henry Merán o a Fidel Santana, las cosas que se estuvieran diciendo en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y en los medios de comunicación, usted no se lo imagina. Pero los improperios no se quedaban. Ojalá que esto sea lo más pronto posible. Creo que esta tarde estaba pautado conocer esto en el hemiciclo, ya para definitivamente definir a Pablo Ulloa como defensor del pueblo. Hay que decir
que Zoila Martínez Guante ha hecho un excelente trabajo. Óigame bien, un excelente trabajo en la Defensoría del Pueblo. Y yo le puedo decir que yo no tengo ninguna afiliación con esa señora y me parecía a mí que era inaudito que esta persona fuera la defensora del pueblo. Y sin embargo, ella ha hecho un trabajo encomiable allí. Claro que cuenta con excelentes técnicos allí. Pablo Ulloa puede crear, por los conocimientos que tiene, una gran conciencia nacional sobre la Defensoría del Pueblo, sobre qué papel, porque mire qué es lo que pasa, que mucha gente dice, ¿para qué un defensor del pueblo? ¿Qué significa eso? ¿Qué? Mire, si se toma en serio el papel de la Defensoría del Pueblo, en muchos aspectos, esto podría beneficiar a los dominicanos colectivamente. Eso se estableció en la Constitución de la República del año 2010, cuando hubo aquella reforma constitucional en la que participaron todos los sectores de la vida nacional, que hubo consultas en los medios de comunicación y todo lo demás. A mí me parece que la Defensoría del Pueblo es un excelente tema que debe discutirse, porque la gente no conoce verdaderamente cuál es el fin, el objetivo, la meta de la Defensoría del Pueblo, que no sea el gasto en presupuesto nacional. ¿Entiendes? O sea, si la mayoría de las personas comprendieran el papel de la Defensoría del Pueblo, pues nadie objetara que el mismo existiera. Ojalá que Pablo Ulloa, en el caso de que sea ratificado por el Congreso Nacional en el día de hoy, pues entonces comience a dar a conocer de qué se trata la Defensoría del Pueblo. Miren, nos hemos visto lo que ha pasado en términos internacionales en Perú. En Perú las elecciones han sido un poco reñidas, pero no hay duda de que aparentemente Pedro Castillo, que es el candidato izquierdista, fue elegido el presidente de la República en ese país. Yo vi a Evo Morales, expresidente de Bolivia, felicitar a Pedro Castillo. Ahora bien, a mí lo que a mí me luce es que hay un grave problema en ese sentido de estabilidad en ese país, en Perú, país sudamericano. ¿Por qué? Bueno, porque al ser tan reñidas las elecciones, un 50-49, te dice a ti que hay una gran división en la población peruana en la decisión de quién sería el presidente de la República. Y eso hay un precedente. En Brasil, cuando fue elegida Dilma Rousseff, pasó eso. Un 50-49, exactamente más o menos la misma diferencia. ¿Sabe lo que pasó? Que políticamente se utilizaron subrepticios políticos, utilizaron el Congreso Nacional para destituir a Dilma Rousseff en un segundo periodo presidencial. En Perú yo veo una gran inestabilidad política y democrática. He visto una gran persecución de la corrupción administrativa, pero hay algo que no me cuadra en Perú, en el sentido de que esa persecución es más política que judicial. Y entonces está el hecho de que, por ejemplo, Keiko Fujimori es hija de Alberto Fujimori, quien fue el presidente peruano condenado a cadena perpetua por asuntos de corrupción en ese país. Entonces, eso hace que la situación en Perú sea totalmente ardente.
no hay como una estabilidad política. ¿Recuerdan ustedes cuando el caso, por ejemplo, del último presidente que tuvo Perú, que su vicepresidente resultó entonces ser elegido presidente? ¿Y qué pasó? Fue destituido por el caso de Odebrecht. O sea, hay una tirijala y una situación que no le da estabilidad democrática a Perú. Y ahora, con esta situación de un presidente de izquierda, yo no sé si fue manejada, hay una entrevista de Pedro Castillo que está en las redes sociales, que yo no quisiera pensar que este señor sea un espécimen más de político que no esté preparado. Pero si la población peruana lo eligió, algo tendrá, no sé. Pero me parece que es una persona que no está preparada. Muchas personas dicen que se embromó Perú. Se embromó Perú. Esto, hay mucha expectativa con relación a esto. Vamos a ver qué pasa en Perú con las elecciones y posteriormente ustedes me van a dar la razón o no, dependiendo de qué suceda luego de que esta persona asuma el poder en Perú. Esto definitivamente es una inquietud que hay en toda la población. Otra noticia internacional, pero que tiene que ver con la República Dominicana, es un asunto que tiene que ver con el artista Diego Ercibala. ¿Qué pasa con Diego Ercibala? Diego Ercibala estaba acusado de violencia contra su ex esposa. Violencia verbal, violencia física y psicológica. Y fue sometido a los tribunales en España. Pero él no fue encarcelado. Se estaba esperando que en Madrid fuera por lo menos puesto en prisión preventiva como medida coercitiva, pero fue lo contrario. Fue liberado debido a que él no tiene peligro de fuga, de acuerdo con lo que estableció precisamente la jueza en ese sentido. Entonces, yo digo que compete a la República Dominicana esta situación porque Diego Ercibala es dominicano, nacionalizado dominicano. O si alguien no lo sabía, téngalo por seguro que eso es precisamente. Diego Ercibala tiene residencia aquí, incluso en la República Dominicana. El juez de Madrid, perdón, el juez de Madrid que dio libertad sin medidas cautelares para el conocido cantautor Diego Ercibala, que había sido detenido precisamente en la capital española, dice que las medidas cautelares deberán ser determinadas en todo caso por el órgano judicial competente correspondiente de la ciudad de Jerez, Andalucía, al sur de España, donde se encuentra, dice, el domicilio de la presunta víctima. El arresto de Diego Ramón Jiménez Salazar, así que se llama Diego Ercibala, de 52 años, se produjo en la noche del pasado miércoles en un hotel de Madrid, luego de que el artista pasó la noche en comisaría. Su pareja, la cantautora Dolores Ruiz Méndez, conocida como Quina Méndez, presentó una denuncia por malos tratos continuados durante 2 años, tanto físicos como psicológicos, en una comisaría de la policía de Jerez, y desde allí se envió el requerimiento a Madrid, que procedió de inmediato a su localización y detención. Eso es lo que sucede con los artistas y con todo el mundo que agrede verbal o física o psicológicamente a cualquier mujer. Vamos a la pausa comercial y venimos ya para culminar nuestra presentación en el día de hoy, 360 grados.
dos cosas. Una, Diego El Cigala, luego de salir del tribunal, dijo, ¿por qué te cogieron preso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esa mujer? Él dijo, parece que son los dineros. Las mujeres siempre quieren dinero, dijo él. Y lo otro es que ya sí, ratificado Pablo Ulloa como el defensor del pueblo en la República Dominicana. Señora, hemos llegado al final de la jornada de 360 grados. Quiero enviar un saludo muy especial para Susana Sanji, para Freddy Morel, para Radamés Hotel, nuestro amigo y hermano fotoreportero de siempre. Y señores, a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que mañana es un día especial de salud. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Hasta el lunes.